Es un tema relacionado con la pena. Siempre creo que cuando vamos a hablar de la pena o de las penas en los delitos, hay que partir desde la política criminal. Y habría que decir que con respecto a la política criminal se denota en nuestro país y en la mayoría de países la utilización del derecho penal como un medio de protección de la economía y el orden social. Es decir, existe una relevancia respecto al tema económico y particularmente al tema fiscal. Yo diría que actualmente, no solo en nuestro país, sino en muchos países de la región y también fuera de nuestra región, en Europa, por ejemplo, cada vez hay más demanda de servicios públicos, y al haber mayor demanda de servicios públicos, eso implica evidentemente una mayor imposición de carácter fiscal. De tal forma que el tema fiscal resulta de gran relevancia, y el tema de la evasión fiscal adquiere también una gran relevancia. Pero es muy importante, desde mi perspectiva de este análisis de política criminal, considerar no solo el tema de la evasión, es decir, no solamente el tema de las dificultades del ingreso del Estado por los impuestos, sino que también el tema de los gastos. Es muy importante preguntarnos en qué se gastan nuestros impuestos, porque existe esa resistencia de los contribuyentes con respecto al tema del pago de los gastos. Y quisiera nada más mencionar un título del periódico La Nación del día 20, es decir, de lunes, es muy reciente, en donde evidenció que 82 instituciones públicas de nuestro país pagan más en pluses que en salarios. 82 instituciones. De tal forma que hay que considerar también el equilibrio, no solamente con respecto al tema de los ingresos, sino que también particularmente con el tema de los gastos. Al haber entonces un mayor requerimiento de estos servicios, entonces se ejerce mayor presión para la utilización del derecho penal. Pues decía, este es un tema de relevancia, ese es un tema actual, y desde el punto de vista de la ciencia jurídica yo ubicaría el tema en tres grandes áreas. Uno, desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, hay temas de enorme relevancia relacionados con la acción, relacionados con el tipo, relacionados con el sujeto activo y el sujeto pasivo, relacionados con todo el tema de la autoría y la participación, y particularmente con relaciones a los fines y a la determinación de la pena, y sobre ese pequeño segmento es que voy a dejar planteada nada más algunas tesis e ideas. También desde un punto de vista procesal, el tema tiene una gran relevancia, sobre todo por los problemas de investigación, la rigidez de la investigación penal, el tema de los plazos, las prescripciones, el uso de medidas alternas, y también el tema de la validez de la prueba. Pero también dentro del ámbito de la ciencia penal, desde la perspectiva criminológica, existe sobre este tema también todo un análisis sobre las causas, las consecuencias y las estrategias de prevención. Cuando analizamos la política criminal, necesariamente tenemos que hacer referencia a la legislación, porque es en la legislación en donde mejor se refleja esta prevención o esta búsqueda de carácter preventiva que tiene el derecho penal. De tal forma que el derecho penal sería básico, pues fundamental, señalar que el derecho penal en una sociedad democrática tiene un carácter instrumental. El derecho penal no es un fin en sí mismo, de tal forma que no hay que perder de vista principios fundamentales como la accesoriedad, la subsidiariedad y la intervención mínima. No puedo ahondar sobre este tema por razones de tiempo, pero yo diría que debería existir una regla de oro en esta política criminal de que sería siempre mejor cobrar que acusar. En nuestro país, desde el año 96, el 1 de julio, desde la creación del delito aduanero, nuestro legislador se orientó precisamente por el uso del derecho penal. La última
legislación es precisamente del año pasado, el 14 de diciembre del 2016, en donde se promulgó la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que tiene interesantes aspectos de relevancia. También es muy importante que se analice dentro de la política criminal que desde el año 2002 se creó la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública. Esta jurisdicción es sumamente importante. Ayer se dio una afirmación que me provocó una incomprensión total de que hay jurisdicción especializada y sin jueces. Algo que realmente no entendí. Si la jurisdicción, la base de la jurisdicción precisamente es la judicatura. Habría que recalcar que a pesar de la creación de esa jurisdicción penal de Hacienda por ley, lamentablemente nuestro país sí continúa incumpliendo ese principio de justicia especializada. Con respecto al tema de la política criminal y de la pena, es muy importante también referirnos a límites de la potestad punitiva del Estado, porque si bien es cierto, el Estado, como el caso nuestro, ha utilizado el derecho penal, es importante y la jurisprudencia constitucional establece límites en donde claramente se ha limitado esa potestad punitiva del Estado a través de criterios como la racionalidad y la proporcionalidad, y sobre todo también por la finalidad o los objetivos que tienen las penas. De ahí que es relevante para el Estado fundamentar la pena en una finalidad. No se justifica en un Estado de Derecho una pena sin que tenga una finalidad, de tal forma que la conformidad de la pena tiene que estar apoyada en criterios constitucionales establecidos por el legislador. El delito del artículo 92 del tipo penal de fraude de la hacienda pública establece una pena de 5 a 10 años. Esta pena de 5 a 10 años vamos a tratar de comprobar que es una pena totalmente no solo desproporcional, de acuerdo a la misma jurisprudencia y doctrina de la Sala Constitucional, sino que también de acuerdo a la misma interpretación que ha hecho la Sala Constitucional. Para ello sería muy importante analizar los votos relacionados con los proyectos de ley que en distinta ocasión fueron a la Sala Constitucional sobre la Ley de Bienestar Animal y las reformas al Código Penal. Ahí se encuentran realmente análisis muy buenos y excelente evaluaciones sobre el tema de la proporcionalidad de la pena. Lamentablemente, cuando se analizan otro tipo de delitos, la Sala Constitucional no tiene esa misma perspectiva. Pero importante es que el criterio determinante de las penas, de la definición de la pena, aparte de estos principios, es el bien jurídico tutelado. También ayer se mencionó, y de manera incorrecta, que el bien jurídico tutelado, y me parece que tanto el doctor Torrealba como el doctor Ferré lo han aclarado muy bien, es el cumplimiento de los deberes. Si esto fuera así, entonces el delito se agotaría simplemente en el incumplimiento del deber. El delito de fraude de la hacienda pública, si bien es cierto, como se ha establecido, tiene una base del tema del cumplimiento de los deberes, también es cierto que existe en este delito, más en nuestro delito, un fuerte contenido de carácter patrimonial. De tal forma que mi opinión es que hay una combinación de bienes jurídicos relacionados con el cumplimiento del deber y con el tema de patrimonial, el patrimonio colectivo del Estado. De tal forma que el bien jurídico como criterio diferenciador nos debería de ubicar a los bienes jurídicos fundamentales e indispensables. Si nos imaginamos en una pirámide, la vida estaría abajo y cualquier otro bien jurídico debería estar en la base. De tal forma que si fuera cierto que se tratara de simples cumplimientos de deberes, una pena de 5 a 10 años por una violación a un bien jurídico nada más de deberes sería evidentemente inconstitucional. Y quiero hacer mención a algunas contradicciones legislativas sobre el bien jurídico
con respecto al delito de fraude a la hacienda pública, en donde, por ejemplo, con respecto a una institución muy importante, que es el beneficio de la ejecución condicional de la pena, en este delito no se permite, pero sí se permite, por ejemplo, en la estafa menor o incluso en la estafa mayor, lo mismo que en homicidios especialmente atenuados o en lesiones gravísimas. El tema referente a las contradicciones legislativas lo podemos llevar con respecto a las medidas alternas. Es posible, por ejemplo, las medidas alternas en distintos delitos, como por ejemplo el delito de peculado que involucra un deber de probidad de los funcionarios públicos, es posible la suspensión del proceso a prueba, la conciliación y la reparación del daño, mientras que en este delito de fraude a la hacienda pública solo admite la reparación integral del daño. Incluso interesante, en el artículo 98 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece un delito muy similar, pero cuando existe una participación de funcionarios públicos, que indica que cuando colabore o facilita el incumplimiento de la obligación tributaria, y ahí la pena de prisión es de 3 a 10 años, de tal forma que es contradictorio que cuando sea el contribuyente, el extremo menor son 5 años, pero cuando es el funcionario público son 3, de tal forma que evidentemente los beneficios que puede obtener un funcionario público al cual se le puede exigir otro cumplimiento de un bien jurídico como el deber de probidad no los da. Estas contradicciones no solamente se encuentran en nuestra legislación en delitos como por ejemplo el homicidio, el aborto procurado, las lesiones culposas, la agresión con arma, los homicidios en riña e incluso un delito muy grave que es el delito de la discriminación racial, de tal forma que tiene una pena mucho menor, un delito tan grave como la discriminación racial, si lo comparamos con el delito de fraude a la hacienda pública, de tal forma que se ve que existe una contradicción entre bienes jurídicos, como el patrimonio colectivo del Estado y los deberes de los contribuyentes frente a otro tipo de bienes jurídicos. Pero si nosotros lo comparamos a nivel internacional, encontramos esta misma penalidad particular de Costa Rica. En el caso de España, por ejemplo, bueno, ya se dijo que es de 1 a 6 años, y para seguir con el caso de Messi, Messi fue condenado por 3 delitos y fue condenado a 21 meses. En caso de Francia, por ejemplo, hay 2 figuras, una que tiene un extremo mayor de 5 y otro que tiene un extremo mayor de 7. En Italia también el extremo mayor es hasta 6 años, en Alemania es hasta 5 años, y en América Latina encontramos, por ejemplo, ejemplos de Argentina, que tienen penas mucho menores, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, en Paraguay o en Uruguay. Cuando uno hace una crítica del cuestionamiento sobre las penalidades establecidas en un delito, me parece que también debería de hacer un planteamiento de cuál sería una consecuencia razonable, una pena razonable, por cuanto que comparto la posición mayoritaria de la utilización del derecho penal con respecto a este tipo de infracciones. Primero, debería de haber una determinación clara de la finalidad de la pena, porque en un Estado de Derecho solo la finalidad de la pena tiene la justificación de la validez de la pena. Solo en los estados autoritarios o totalitarios, que no aspiramos a ese estado, la pena se vale por sí mismo. Después, una diversificación del régimen sancionatorio, creando un sistema penal tributario específico y con las sanciones, donde haya sanciones principales como por ejemplo la prisión y la multa, y accesorias como la inhabilitación, los cierres, los servicios de utilidad pública, una precisión hipotética también muy importante que no existe en Costa Rica, de formas de agravación y atenuación de las penas, en donde también se establezca en el sistema de penas algo muy importante, que es que la pena esté acentuada en el disvalor de la acción y no el disvalor del resultado como actualmente existe. Por ejemplo, que se determine hipótesis de agravantes y de atenuantes. Agravantes podrían ser, por ejemplo, operaciones inexistentes, emisión de facturas inexistentes, destrucción de documentos contables,
o atenuantes como por ejemplo la colaboración del contribuyente, la entrega voluntaria de documentos o la mínima participación. Como comentarios finales, para concluir, diría que el derecho penal tributario debe analizarse y estudiarse e interpretarse desde una perspectiva del derecho penal especializado. Se trata de un delito económico pero complejo. Todos los elementos de la teoría del delito, como muy bien lo explicó el doctor Ferré, deben de cumplirse dentro de este delito y las razones fiscales deben de ceder ante las razones legales y deben prevalecer siempre las garantías constitucionales cuando se utiliza el derecho penal. El dilema que se presenta es la construcción de un derecho penal eficiente sin lesionar el Estado democrático. Ayer también, para hacer referencia a la exposición del señor diputado que nos hizo el honor ayer de hacer su presentación, decía el diputado, para agregar a lo que ya indicó el doctor Torrealba, decía que él está de acuerdo que no todo el mundo vaya a la cárcel, sino que lo que quiere es que la gente tenga miedo de ir a la cárcel. Es decir, el derecho penal como un instrumento de miedo. Eso no es válido en un Estado de Derecho. Ese es el Estado policía, es el Estado nazi, del cual estoy seguro que ninguno de nosotros aspira. Y me encontré una jurisprudencia en un trabajo que hizo un profesor muy querido nuestro, el profesor Henry Isa El Curi, sobre delitos económicos, y encontré ahí esta jurisprudencia que creo que para concluir y cerrar mis ideas son muy válidas, y es de la Sala Constitucional y llama la atención que es del año 95, es el voto 5.980, y dice: un Estado democrático como el nuestro no está legitimado para utilizar la pena con fines meramente utilitaristas en su beneficio, pretendiendo únicamente llevar temor por medio de la pena a la población para que se abstenga de cometer infracciones fiscales. Bueno, eso sería. Muy buenas tardes y muchas gracias por la atención.